Buen día amigos, esta es la novena entrega de mi sistema de Nimzowitsch. Les dejo un mate en dos, blancas y negras. Pueden pausar el video y cuando resuelvan el mate pueden continuar con el video. Tenemos una situación esquemática que resulta de una variante de la apertura italiana. Podemos imaginar la existencia de X piezas adicionales por cada bando. Las blancas disponen de la columna abierta F, compuesto avanzado en F5, mientras que las negras disponen de la columna abierta D y con un puesto avanzado en D4. Ambas columnas llevan por el momento hasta un auténtico muro de granito. Peones de F6 y D3 respectivamente. Para socavar ese firme bloque, las blancas pueden llevar su caballo a F5 vía E2 y G3. La acción evidente para las negras sería expulsar al caballo con G6. Pero al inducir este compromiso estratégico, la misión del puesto avanzado blanco quedaría cumplida, ya que entonces el peón F negro se convertiría en una debilidad. Es importante observar que la maniobra del traslado del caballo a F5 es el punto de partida de un nuevo ataque, concretamente a la casilla G7. A menudo el puesto avanzado será intercambiado. Si el jugador que ataca ha jugado correctamente, la pieza o peón que retoma constituirá una plena compensación por la pieza que ha sido capturada. En tales casos, la permutación de ventajas se encuentra en el orden del día. Por ejemplo, si después de jugar caballo F5 una pieza toma el caballo, dicha pieza será retomada por el peón E, con lo que las blancas obtendrán la casilla E4 para una torre o el otro caballo, y además la posibilidad adicional de abrir la columna G mediante la ruptura G4-G5. Por otro lado, el peón que ahora se encuentra en F5 inmovilizará a su homónimo negro de F6, que es el objetivo de ataque. Véase el siguiente diagrama, y también la partida número 5, Haken-Gis, página 44. En una columna de flanco, el puesto avanzado debe ocuparse con una pieza pesada. Llamo de flanco a las columnas A, B, G y H, mientras que son centrales las columnas C, D, E y F. Paso a poner el siguiente diagrama. La ocupación del puesto avanzado debe hacerse con torre G6 y no con caballo G6. La ocupación del puesto avanzado por parte de un caballo es insuficiente, porque su actividad, en este caso, se ve considerablemente reducida. Así, el radio de acción de un caballo en G6 es muy inferior al que tiene una columna central, pero todavía lo sería más si estuviese situado en una columna de banda. La torre, en cambio, se encontraría perfectamente situada en G6. Lo indicado, pues, es torre G6. Ya que se trata de controlar la columna G, que hasta ahora está en disputa, porque ninguno de los bandos está en condiciones de desfilar tranquilamente por ella. Y la libertad para hacerlo es el único signo de que la columna está dominada. A las blancas les queda, por tanto, definir si el lugar adecuado en que doblar las torres. Un lugar que se encuentra, si se busca, es torre G2. Si torre G2, torre por G2, caballo por G2 y torre G8, y las negras se apoderan de la columna abierta. O bien, torre G4, torre por G4, H por G4, torre G8, rey y caballo G6, y las blancas difícilmente podrán sacar algo en limpio del peón atrasado de ventaja. Sin embargo, torre G6, ocupación del puesto avanzado, torre por G6, de otro modo sigue torre D, G1, doblando torres,
H por G6. Con un peón pasado y de gran valor, y la posibilidad de la maniobra torre G1, G4, H4, una vez que el caballo juegue F3. De modo que después de la jugada H por G6 la columna abierta ha quedado sellada, pero de sus cenizas ha resultado un potente peón pasado junto con posibilidades de ataque sobre la columna H. Un buen ejemplo acerca de la conversión de ventajas. Detengámonos un momento más en el diagrama 25. Antes de torre por G6, tras torre por G6, H por G6, torre G8, torre G1, se produce el característico cambio de papeles. Torre G6, torre G por G6, H por G6, torre H, torre G8, torre G1, veamos la partida que nos sugirieron de Haken y S, página 44. Partida disputada en Riga, 1913. E4, E6, D4, D5, E por D5, E por D5, caballo F3, alfil D6, alfil D3, caballo F6, H3, enroque corto, H6. En la variante del cambio de la defensa francesa, con los caballos desarrollados por F3 y F6, uno de los motivos principales de juego es la clavada respectiva de los caballos, con alfil G5 y alfil G4. En este caso, sin embargo, tal posibilidad no existe debido al avance de los peones H. Ahora, la atención se centra sobre la columna E. Caballo C3, C6, caballo E2, torre E8, caballo G3, caballo E4, ocupación del puesto avanzado, caballo H5, caballo D7, C3, caballo de F6, caballo H2, dama C7, caballo por F6 jaque, caballo por F6, caballo F3, caballo E4, alfil C2,
alfil F5. Todas las piezas negras están dirigidas hacia el punto estratégico, que es una forma de reforzar su dominio del mismo. Caballo H4, alfil H7, alfil E3, G5, caballo F3, F5, torre E1, torre E7. La presión sobre la columna se agudiza, jugada a jugada. Caballo D2, F4, caballo por E4, D por E4. Se ha producido un relevo en el puesto avanzado, tomando un peón semipasado en lugar del caballo. Alfil D2, torre a E8, C4, C5, alfil C3, alfil G6, a fin de poder jugar rey H7 y E3, y también para contestar el avance del peón H con H5 seguido de G4. Dama G4, C por D4, alfil por D4, alfil E5, alfil por E5, torre por E5, dama D1, torre D8, dama B1, torre D2, alfil por E4, dama C5, alfil D5 jaque, rey G7, dama C1, dama por F2, rey H1, torre E de 5. Las blancas se rindieron, como ha podido verse. Esta partida es un valioso ejemplo sobre el tratamiento después avanzado. Perdón, aquí hubo una corrección en la jugada 30. En lugar de que fuera torre D7 era torre D2, alfil por E4, dama C5, alfil D5 jaque, rey G7, dama C1, dama F2 jaque, rey H1, torre por E5, y las negras ganaron y las blancas tuvieron que rendir.